Pasé 4 días muerto por COVID, y lo peor no fue morir. Fue ver a los demonios peleándose por arrastrarme mientras mi familia lloraba sobre mi ataúd. Mi nombre es Gustavo Arnaldo Cisneros, y lo que voy a contarles no es fácil de creer, lo sé. Durante 42 años caminé por este mundo con la arrogancia del que cree saberlo todo, especialmente cuando se trata de vida y muerte. Fui enfermero en el Hospital San Vicente de Paúl en Medellín, Colombia, durante 18 años. 18 años de turnos nocturnos, de urgencias desbordadas, de familias desesperadas, aferradas a mis palabras como si yo fuera un oráculo. Y tal vez por eso, tal vez por escuchar tantas veces, gracias por salvar a mi hijo, gracias por cuidar a mi madre, comencé a creerme invencible. Comencé a creerme por encima de las leyes que regían a los demás mortales. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has imaginado alguna vez viviendo la vida que siempre soñaste? Con más paz, abundancia y propósito. Existe un manual práctico que está transformando la vida de miles de personas, mostrándoles cómo manifestar sus deseos de manera consciente. Se llama Manual de Manifestación. Haz clic en el enlace en la descripción y descubre cómo tú también puedes cambiar tu realidad. Vivía en el barrio Buenos Aires, en una casa de 2 pisos, pintada de amarillo, que Luz Amparo, mi esposa, mantenía impecable a pesar de mis horarios imposibles. Ella era maestra de primaria en la escuela del barrio, una mujer de paciencia infinita que durante 20 años soportó mis ausencias, mis silencios, mi mal genio cuando llegaba agotado de esos turnos de 12 horas que se convertían en 14, en 16. Teníamos 3 hijos. Daniela, de 16 años, toda una adolescente rebelde con sueños de estudiar medicina para ser mejor que papá, como me decía con esa mezcla de admiración y desafío que solo una hija puede tener. Sebastián, de 12 años, el futbolista de la familia, obsesionado con el Atlético Nacional y con ser el próximo James Rodríguez. Y Camila, mi pequeña de 7 años, la única que todavía me recibía con abrazos cuando llegaba de madrugada, sin importarle que oliera a desinfectante y cansancio. Julio de 2021, la tercera ola de COVID-19 golpeaba a Colombia con una ferocidad que hacía parecer las olas anteriores como simples olas en una piscina infantil. El Hospital San Vicente de Paúl era un campo de batalla. Los pasillos se habían convertido en extensiones de la UCI, con pacientes entubados en camillas improvisadas porque ya no había camas disponibles. El sonido constante de los ventiladores mecánicos se había vuelto la banda sonora de nuestras vidas. Yo trabajaba en el área de urgencias, el primer filtro, el lugar donde decidíamos quién tenía posibilidades de salvarse y quién simplemente tendríamos que hacer más cómodo en sus últimas horas. Los primeros síntomas comenzaron un martes por la tarde. Recuerdo la fecha exactamente, 13 de julio, un dolor de cabeza que atribuí al estrés, a las pocas horas de sueño acumuladas durante semanas. Luego vino el cansancio, pero ¿qué enfermero no está cansado después de 3 turnos seguidos? Me tomé 2 acetaminofén y seguí adelante. Al día siguiente, la fiebre hizo su aparición discreta, apenas 38 grados. Es el aire acondicionado del hospital, me dije. Siempre me da gripa cuando cambian los filtros. Luz Amparo me miró con esos ojos que conocen cada mentira, cada autoengaño. «Vos, Gustavo, hazte la prueba», me dijo mientras preparaba el desayuno para los niños. «Ya sabes cómo empieza esto». «No seas exagerada, mujer», le respondí con esa dureza innecesaria que usaba para ocultar cualquier atisbo de miedo. «Llevo 1 año y medio atendiendo pacientes con COVID y nunca me he contagiado. Me cuido. Uso el equipo de protección correcto. No soy como esos novatos que se lo quitan en los descansos. Pero la verdad era otra. La verdad era que sí me lo quitaba. La verdad era que en el pequeño cuarto de descanso del personal, cuando la mascarilla N95 se sentía como una soga apretando mi cara después de 6 horas continuas, me la bajaba. Solo 5 minutos, me justificaba. Solo para respirar aire fresco, para tomar un café caliente sin que se empañe el maldito plástico del visor.
La verdad era que mi arrogancia me había hecho creer que yo era especial, que mi experiencia me daba algún tipo de inmunidad mágica. El jueves por la noche me tocaba el turno largo, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Llegué al hospital sintiéndome como si llevara piedras amarradas a los pies. Cada paso requería un esfuerzo consciente. La fiebre había subido a 39 grados, pero me tomé otro acetaminofén en el vestuario. Me puse el uniforme azul que Luz Amparo había planchado cuidadosamente y me coloqué el equipo de protección como había hecho miles de veces. Mascarilla N95, visor facial, bata desechable, doble guante. El ritual de guerra de los trabajadores de salud en tiempos de pandemia. La urgencia estaba desbordada, como siempre. Pacientes en camillas alineadas por los pasillos, algunos con mascarillas de oxígeno, otros ya con ventilación mecánica no invasiva, luchando por cada bocanada de aire. Las familias ya no podían entrar, así que gritaban desde afuera, tocando las ventanas, sosteniendo carteles con nombres y preguntas. ¿Cómo está mi mamá? ¿Se va a salvar mi esposo? ¿Por qué no nos dejan entrar? Yo había aprendido hacía mucho a no mirar esas ventanas, a no establecer contacto visual con esa desesperación que no podía resolver. Mi compañera de turno esa noche era Patricia, una enfermera joven de apenas 25 años que llevaba 6 meses en el hospital. Todavía tenía esa luz en los ojos que los veteranos como yo habíamos perdido hacía años. Todavía creía que podíamos salvarlos a todos. «Gustavo, te ves terrible», me dijo mientras revisábamos los signos vitales de un paciente en el pasillo. «¿Estás bien?» «Estoy perfectamente», mentí, sintiendo cómo el sudor corría por mi espalda bajo la bata desechable. «Concéntrate en tu trabajo». Pero no estaba bien. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras ajustaba la concentración de oxígeno de un paciente, sentí que las piernas se me doblaban. El cuarto comenzó a girar. Los números en el monitor se volvieron borrosos. Las luces del techo se multiplicaron. Escuché la voz de Patricia como si viniera de muy lejos. «Gustavo, siéntate». No recuerdo haber caído. Lo siguiente que supe fue que estaba en el piso, mirando el techo manchado del hospital. Esas mismas manchas que había visto miles de veces mientras empujaba camillas. Pero ahora yo era el que estaba en posición horizontal. Patricia estaba sobre mí, tomándome el pulso, gritando órdenes. Otros colegas aparecieron en mi campo visual. Reconocí al doctor Ramírez, el jefe de urgencias, con su característico bigote canoso y sus ojos perpetuamente cansados. Saturación de oxígeno al 82%. Escuché que alguien decía, frecuencia respiratoria 35. «Gustavo, ¿me escuchas?» ¿Cuándo empezaron los síntomas? Quise responder. Quise decir, hace 3 días. Quise confesar mi estupidez, mi arrogancia, mi negligencia. Pero las palabras no salían, los pulmones no cooperaban. Era como intentar respirar a través de una pajilla cada vez más estrecha. El pánico me invadió. Ese mismo pánico que había visto en los ojos de cientos de pacientes, pero que nunca había experimentado en carne propia. La sensación de ahogarse en aire, de que el oxígeno está ahí, pero tu cuerpo no puede procesarlo, de que cada segundo que pasa te acerca un paso más a la oscuridad. Me colocaron una mascarilla de no reinhalación al 100% de oxígeno. Me quitaron el uniforme de trabajo. Alguien insertó una vía intravenosa en mi brazo izquierdo. Todo sucedía a mi alrededor como si yo fuera un espectador, como si ese cuerpo que estaban tratando con tanta urgencia no fuera el mío. Escuché fragmentos de conversaciones. COVID positivo seguro. Neumonía bilateral probablemente. Hay que intubar si no mejora. Avisar a la familia. Luz Amparo. Los niños. En ese momento, tirado en el piso frío de la urgencia donde había trabajado durante casi 2 décadas, rodeado de colegas que ahora me miraban con lástima y preocupación, pensé en ellos. Pensé en Daniela ensayando su discurso para el colegio, en Sebastián durmiendo con su balón de fútbol abrazado como siempre hacía, en Camila que probablemente estaría en la cama de Luz Amparo porque le daba miedo dormir sola. Pensé en cómo recibirían la noticia,
Pensé en si les habría dicho suficientes veces que los amaba, aunque sabía la respuesta. No, nunca había sido bueno con esas palabras, siempre ocupado, siempre cansado, siempre con la excusa del trabajo. Me trasladaron a la UCI en camilla. El techo del hospital pasaba sobre mí como una película en cámara rápida. Las luces fluorescentes creaban patrones hipnóticos. Entramos al elevador, luego salimos, más pasillos. Finalmente, las puertas dobles de la unidad de cuidados intensivos, ese lugar donde había acompañado a tantos pacientes, pero donde nunca imaginé estar como paciente yo mismo. Me pasaron a una cama, la número 7, junto a la ventana que daba al Cerro de las Tres Cruces. Medellín brillaba allá abajo, ajena a mi drama personal, la vida continuando como siempre mientras la mía se apagaba lentamente. El doctor Ramírez se inclinó sobre mí. Su rostro mostraba una mezcla de profesionalismo y algo más, algo que me tomó un momento identificar. Tristeza. Tristeza por un colega caído. «Gustavo, vamos a tener que intubarte», dijo con esa voz suave que usan los médicos cuando saben que las noticias son malas, pero intentan mantener la esperanza. «Tus pulmones no están funcionando bien. Necesitas ayuda mecánica para respirar. ¿Entiendes?» Asentí débilmente. Entendía perfectamente. Había ayudado a intubar a docenas de pacientes con COVID. Sabía las estadísticas. Una vez intubado, las posibilidades de salir vivo bajaban drásticamente. Sabía que muchos de los que entraban a ventilación mecánica nunca volvían a respirar por su cuenta. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea invisible, pero definitiva. «Tu esposa está en camino», agregó. Le dijimos que se apurara. La sala de preparación para intubación era un ballet médico que yo conocía de memoria, pero desde el otro lado. El anestesiólogo preparando los sedantes, la enfermera alistando el tubo endotraqueal, el ventilador mecánico encendiéndose con su característico zumbido. Patricia estaba ahí, sosteniendo mi mano a través del doble guante, sus ojos llenos de lágrimas que mojaban el interior de su visor. «Vas a estar bien, Gustavo», susurró. «Eres fuerte. Has visto a muchos salir de esto». Pero ambos sabíamos que también habíamos visto a muchos no salir. El anestesiólogo acercó la jeringa con el propofol. «Voy a dormirte ahora, Gustavo». Cuenta hacia atrás desde 10. 10. Pensé en Luz Amparo corriendo por las calles de Medellín en plena madrugada. 9. Pensé en si alcanzaría a verla una última vez. 8. Pensé en Daniela y sus sueños de ser médico. 7. Pensé en Sebastián y sus partidos de fútbol que casi nunca pude ver. 6. Pensé en Camila y sus abrazos que siempre llegaban cuando más los necesitaba. 5. Pensé en todas las veces que pude haber sido mejor esposo, mejor padre, mejor ser humano. 4. Pensé en el paciente que murió por mi error 2 años atrás, ese secreto que cargaba como una piedra en el pecho. 3. Pensé en si habría perdón para alguien como yo. 2. Y entonces la oscuridad me tragó como una ola gigante, arrastrándome hacia profundidades donde ya no había hospital, ni dolor, ni miedo. Solo un vacío negro y absoluto que parecía no tener fin. No sabía en ese momento que ese vacío era apenas el comienzo. No sabía que lo que vendría después haría que el COVID y la intubación parecieran trivialidades. No sabía que estaba a punto de descubrir que la muerte no era el final, sino apenas la puerta de entrada a un juicio que había estado evadiendo durante toda mi vida. Despertar no es la palabra correcta para lo que experimenté. No fue como abrir los ojos después de una siesta o recuperar la conciencia después de una anestesia. Fue más bien como si alguien hubiera encendido un interruptor en una habitación que llevaba años a oscuras. De repente, simplemente estaba consciente. Estaba pensando. Estaba siendo. Pero algo era profundamente diferente. Lo primero que noté fue la ausencia de dolor. Durante días había sentido ese peso aplastante en el pecho, esa sensación de ahogamiento constante, la fiebre quemando cada célula de mi cuerpo. Pero ahora no había nada de eso. Me sentía ligero, increíblemente ligero, como si pudiera flotar. Y entonces me di cuenta de que efectivamente estaba flotando.
Estaba suspendido cerca del techo de la UCI, mirando hacia abajo, y lo que vi me heló la sangre, aunque ya no estoy seguro de si todavía tenía sangre que helar. Allá abajo, en la cama número 7, había un cuerpo, mi cuerpo, conectado a lo que parecían 1000 tubos y cables. El ventilador mecánico subía y bajaba con su ritmo artificial, forzando aire hacia unos pulmones que obviamente habían dejado de funcionar por su cuenta. Pero no era eso lo que me perturbaba, era la escena alrededor de la cama. El doctor Ramírez estaba de pie junto al monitor, mirando una línea plana donde debería haber latidos. Patricia lloraba abiertamente, su mano todavía sosteniendo la mía, la del cadáver, aunque ya no había razón para hacerlo. Otros 2 enfermeros estaban desconectando cables, apagando máquinas, y entonces escuché las palabras que ningún ser humano debería escuchar sobre sí mismo. Hora de defunción, 5:43 de la mañana del 16 de julio de 2021. Muerto. Yo estaba muerto. Pero si estaba muerto, ¿cómo podía estar pensando esto? ¿Cómo podía estar observándolo todo desde arriba como si fuera una cámara de seguridad flotante? Intenté gritar, intenté moverme hacia abajo, intenté hacer algo, cualquier cosa para demostrar que seguía ahí, que había un error terrible, pero mi voz no producía sonido y mi cuerpo astral, si así podía llamarlo, no respondía como esperaba. Fue entonces cuando sucedió algo aún más extraño. Sin ningún esfuerzo consciente de mi parte, sin tomar ninguna decisión, de repente ya no estaba en la UCI. Estaba en otro lugar, mi casa, mi hogar en el barrio Buenos Aires, y lo supe instantáneamente. Lo supe con esa certeza absoluta que trasciende la lógica. Luz Amparo estaba a punto de recibir la peor noticia de su vida. Estaba en nuestra habitación. Ella dormía inquieta en nuestra cama, todavía vestida con la ropa que se había puesto apresuradamente cuando recibió la llamada del hospital horas antes. No había llegado a tiempo. Había corrido por las calles oscuras de Medellín, había rogado a taxis que la llevaran más rápido, había subido las escaleras del hospital porque el elevador era demasiado lento, pero había llegado 5 minutos tarde. 5 minutos. La diferencia entre ver a su esposo vivo una última vez y encontrarse con un cadáver todavía tibio. El teléfono en la mesa de noche comenzó a vibrar. Eran las 6:15 de la mañana. Luz Amparo se despertó sobresaltada, extendió la mano hacia el teléfono, y yo pude ver su rostro en la penumbra del amanecer que comenzaba a filtrarse por la ventana. Había esperanza en sus ojos. Esperanza de que fuera el hospital diciendo que había habido un error, que yo había mejorado, que podía visitarme. ¿Aló? Contestó con voz ronca por el llanto acumulado. No pude escuchar lo que le dijeron del otro lado, pero no hacía falta. Vi cómo su rostro se transformaba. Vi cómo la esperanza moría en sus ojos y era reemplazada por algo mucho peor que tristeza. Era devastación pura. Era el momento exacto en que un ser humano comprende que su vida acaba de partirse en 2, el antes y el después, el mundo con Gustavo y el mundo sin Gustavo. El teléfono cayó de su mano, y entonces vino el grito. Un grito que no era realmente un grito, sino el sonido de un alma rompiéndose. Un aullido primitivo, desgarrador, que despertó a toda la casa. Escuché puertas abriéndose, pasos corriendo por el pasillo. Daniela fue la primera en llegar con su pijama de rayas y el cabello revuelto. «Mamá, mamá, ¿qué pasó?» Luz Amparo no podía hablar. Solo lloraba, abrazándose a sí misma, meciéndose adelante y atrás en la cama. Sebastián llegó segundos después, seguido por Camila, que se frotaba los ojos, confundida por el alboroto. «¿Papá?», preguntó Daniela, su voz quebrándose. «¿Mamá? ¿Es papá?». Luz Amparo asintió, y ese simple movimiento de cabeza desató el caos. Daniela se dejó caer de rodillas, negando con la cabeza una y otra vez, como si pudiera rechazar la realidad a pura fuerza de voluntad. Sebastián se quedó congelado en la puerta, su rostro perdiendo todo color. Y Camila, mi pequeña Camila, que no entendía completamente lo que estaba pasando, comenzó a llorar porque su mamá lloraba, porque sus hermanos lloraban.
porque algo terrible había sucedido, aunque no pudiera nombrarlo todavía. Yo estaba ahí, en la esquina de la habitación, observando a mi familia desmoronarse. Intenté acercarme a ellos, intenté abrazarlos. Extendí mis brazos hacia Luz Amparo, hacia mis hijos, pero mis manos pasaban a través de ellos como si fueran hechos de humo, o como si yo fuera hecho de humo. Grité sus nombres hasta que mi garganta espiritual dolió, pero ningún sonido emergió. Estaba ahí y no estaba, presente e invisible, testigo impotente del dolor que mi muerte había causado. Los siguientes 2 días pasaron en una neblina de actividad frenética que yo observé como un fantasma atrapado en su propia vida. La familia llegó, los hermanos de Luz Amparo, mis propios hermanos, a quienes apenas veía un par de veces al año, primos, tías, amigos del barrio. La casa se llenó de gente vestida de negro, de susurros, de platos de comida que nadie tocaba, de café que se servía automáticamente cada hora. Los arreglos funerarios se hicieron con esa terrible eficiencia que tienen estas cosas. La funeraria Campos de Paz, la misma donde habíamos velado a mi padre 5 años atrás. Me encontré en la funeraria sin recordar cómo había llegado ahí. Era como si mi conciencia simplemente se teletransportara a donde mi familia estaba, como si estuviera atado a ellos por hilos invisibles. La sala de velación olía a flores demasiado dulces y a ese aire acondicionado industrial que nunca logra enmascarar completamente el olor a muerte. Mi ataúd estaba cerrado, por supuesto. Los protocolos de COVID no permitían otra cosa. Pero sobre la tapa de madera oscura habían colocado una fotografía mía, una que Luz Amparo había tomado el año pasado en un paseo familiar a Santa Elena. Yo sonreía en esa foto, un brazo alrededor de Sebastián, el otro sosteniendo a Camila. Parecía feliz. Me pregunté si realmente lo había sido o si solo estaba actuando para la cámara. Las sillas de la funeraria estaban dispuestas en filas, como en una iglesia. Luz Amparo estaba en la primera fila, flanqueada por nuestros 3 hijos. Llevaba el vestido negro que solo usaba para ocasiones formales, el que yo le había regalado para nuestro aniversario de bodas hace 3 años. Había envejecido 1 década en 2 días. Tenía ojeras profundas, el rostro hinchado por el llanto constante, las manos temblando cada vez que alguien se acercaba a darle el pésame. Daniela estaba a su derecha, rígida como una estatua, negándose a llorar en público. Era tan parecida a mí en eso, en esa testarudez de no mostrar debilidad, pero yo podía ver cómo apretaba los puños hasta que los nudillos se ponían blancos, cómo sus ojos miraban fijamente al frente para no encontrarse con la mirada de nadie. Sebastián estaba hundido en su silla, con la cabeza gacha, abrazando ese balón de fútbol que había traído consigo como si fuera un animal de peluche. Y Camila estaba acurrucada en el regazo de Luz Amparo, aferrándose a su madre con una desesperación que me partía el corazón espiritual en 2. La gente desfilaba frente al ataúd cerrado, dejando flores, haciendo la señal de la cruz, murmurando oraciones. Reconocí a muchos, colegas del Hospital San Vicente de Paúl, vecinos del barrio Buenos Aires, los padres de los amigos de mis hijos, la directora de la escuela donde trabajaba Luz Amparo, todos con las mismas expresiones de shock y pena. Era tan joven, escuchaba decir una y otra vez, 42 años apenas, una tragedia, maldito COVID. Patricia llegó alrededor del mediodía, todavía con su uniforme de enfermera, porque había venido directamente después de su turno. Se acercó a Luz Amparo y simplemente se derrumbó. Las 2 mujeres se abrazaron y lloraron juntas durante varios minutos, compartiendo un dolor que no necesitaba palabras. Patricia murmuró algo sobre lo buen compañero que yo había sido, sobre cómo había aprendido tanto de mí, sobre cómo el hospital no sería lo mismo sin mí. Mentiras bondadosas que se dicen en los funerales, aunque probablemente ella sí creía algunas de ellas. Yo intentaba constantemente comunicarme. Me paré frente a Luz Amparo, llamándola. Me arrodillé junto a Camila, susurrándole que papá estaba ahí. Puse mis manos fantasmales sobre los hombros de Daniela. Intenté revolver el cabello de Sebastián, como siempre hacía. Pero nada.
Ninguna reacción. Era como gritar en un vacío absoluto. La noche cayó, y con ella vino algo más. Algo que hasta ese momento había estado ausente, pero que ahora comenzaba a manifestarse en las esquinas de mi percepción. Sombras. No las sombras normales que proyecta la luz escasa, sino algo más denso, más vivo. Se movían en los rincones de la sala de velación, se deslizaban por las paredes, se congregaban en los espacios donde la luz de las velas no llegaba, y tenían forma, aunque no una forma fija. A veces parecían humanas, a veces parecían algo completamente diferente. Una de esas sombras se acercó más de lo que me sentía cómodo. Emanaba una frialdad que podía sentir incluso en mi estado incorpóreo. Se quedó ahí junto a mi ataúd, y aunque no tenía ojos que pudiera ver, supe que me estaba mirando. Me estaba evaluando. Retrocedí instintivamente, aunque no sabía hacia dónde retroceder o si acaso podía escapar de algo así. Entonces, desde el otro lado de la sala, apareció algo diferente. Una luz. No la luz artificial de las lámparas de la funeraria, sino algo más puro, más brillante. Tomó forma gradualmente, convirtiéndose en una figura humanoide pero no exactamente humana. Irradiaba paz, o algo que mi mente aterrada interpretó como paz. La sombra retrocedió, disolviéndose de nuevo en las esquinas oscuras. La figura luminosa se acercó a mí. No habló, al menos no con palabras que pudiera escuchar, pero de alguna manera comprendí el mensaje. No temas. Todavía no es tu momento de juzgar, pero observa, aprende. Comprende lo que has dejado atrás. Y entonces me di cuenta. Esto no era aleatorio. No estaba atrapado aquí por error. Estaba siendo obligado a presenciar el impacto de mi muerte, a ver el dolor que había causado, a enfrentar las consecuencias de una vida vivida con más arrogancia que amor. Era parte de algo más grande, algo que apenas comenzaba a comprender. El velorio continuó hasta altas horas de la noche. Algunos familiares se quedaron a acompañar a Luz Amparo durante la madrugada, sentados en esas incómodas sillas de plástico, medio dormidos pero presentes. Yo permanecí ahí también, flotando entre los vivos, más cerca de ellos que nunca, y más alejado que nunca al mismo tiempo. Fue durante esas horas silenciosas de la madrugada, cuando la mayoría dormitaba y solo algunas velas seguían encendidas, que lo vi claramente por primera vez. En la esquina más alejada de la sala, las sombras se habían congregado en mayor número. Ya no eran solo manchas oscuras sin forma. Ahora podía distinguir figuras casi humanas, pero distorsionadas, como reflejos en un espejo roto. Sus ojos, cuando ocasionalmente se volvían visibles, brillaban con un hambre que me aterrorizaba. Y en el extremo opuesto, cerca de donde Luz Amparo dormitaba con Camila en su regazo, estaban las figuras luminosas. Eran menos numerosas que las sombras, solo 3 o 4, pero su presencia era más poderosa. Se mantenían como guardianes, como si estuvieran protegiendo algo o a alguien. Me tomó un momento comprender la verdad aterradora. Me estaban protegiendo a mí. Las sombras querían algo de mí, y las luces no iban a permitir que me lo quitaran. Todavía. Al menos, no todavía. Cuando el amanecer finalmente llegó, trayendo con él más visitantes y más flores y más murmullos de condolencias, yo había comenzado a aceptar mi nueva realidad. Estaba muerto, pero consciente. Presente pero invisible. Atrapado entre dos mundos. El de los vivos que ya no podían percibirme y el de... ¿qué? ¿El más allá? ¿El purgatorio? ¿El infierno? ¿El cielo? Lo que fuera que viniera después, sabía que no sería tan simple como pensé toda mi vida. No sería solo cerrar los ojos y despertar en un lugar mejor, o simplemente dejar de existir como había creído en mis momentos de duda. No, esto era algo mucho más complejo, mucho más real, mucho más aterrador. Y las sombras en las esquinas seguían creciendo, esperando su momento, hambrientas de algo que yo todavía no comprendía, pero que sabía con certeza absoluta que tenía que ver conmigo, con mi vida, con las cosas que había hecho y las que había dejado de hacer. El segundo día de velorio
transcurrió igual que el primero, solo que con menos gente y más agotamiento. Mi familia estaba exhausta, funcionando en piloto automático, respondiendo a los pésames con murmullos automáticos. Y yo seguía ahí, testimonio silencioso de todo, esperando el momento en que finalmente me llevarían a enterrar y preguntándome si acaso entonces me permitirían partir de verdad. Pero algo me decía que el entierro sería solo el comienzo de un viaje mucho más largo y oscuro de lo que nunca imaginé posible. El entierro estaba programado para las 10 de la mañana del tercer día. Cementerio Jardines Monte Sacro, en las afueras de Medellín, un lugar de colinas verdes y lápidas blancas que siempre me había parecido demasiado bonito para ser un cementerio. Pero ese día, mientras flotaba sobre la procesión de autos que seguían al coche fúnebre que llevaba mi cuerpo, el lugar me pareció exactamente lo que era: un depósito de carne muerta, un recordatorio de que todos los caminos terminan en el mismo destino. La caravana subió por la carretera serpenteante. Luz Amparo iba en el primer auto detrás del coche fúnebre, apretujada entre sus hermanas, con Daniela, Sebastián y Camila en el asiento trasero. Podía ver el rostro de mi esposa a través de la ventana, pálido como papel, los ojos hinchados mirando fijamente hacia adelante, sin ver realmente nada. Camila lloraba en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras Daniela la abrazaba con esa fortaleza forzada que había adoptado desde mi muerte. Pero yo ya no estaba prestando completa atención a mi familia, porque durante el trayecto al cementerio, las presencias que había comenzado a notar en la funeraria se habían vuelto imposibles de ignorar. Ya no eran solo sombras en las esquinas o luces tenues en la distancia. Ahora eran entidades completas, seres con forma y propósito, y todos parecían extremadamente interesados en mí. A mi izquierda, flotando a la misma altura que yo, sobre los autos, había 3 figuras oscuras. No eran simplemente negras, eran la ausencia de luz, agujeros en la realidad que absorbían todo brillo a su alrededor. Tenían forma vagamente humana, pero distorsionada, como si alguien hubiera tomado un cuerpo humano y lo hubiera estirado en direcciones imposibles. Sus rostros, cuando los miraba directamente, parecían cambiar constantemente, a veces humanos, a veces animales, a veces algo que mi mente se negaba a procesar completamente. Pero sus ojos, esos ojos ardientes como brasas en la oscuridad, esos permanecían constantes, y me miraban con un hambre que me helaba hasta el alma, si es que todavía tenía alma. A mi derecha, manteniendo una distancia respetuosa, pero firme, había 2 figuras de luz. Eran todo lo opuesto a las sombras, brillantes sin ser cegadoras, con formas definidas que emanaban serenidad. Vestían túnicas blancas que parecían moverse con una brisa que no existía en este plano. Sus rostros eran serenos, casi andróginos en su perfección, con ojos que contenían una compasión infinita, pero también una firmeza inquebrantable. No sonreían, pero tampoco fruncían el ceño. Simplemente estaban como centinelas, como guardias esperando órdenes. Durante todo el trayecto, ninguno de estos seres habló, pero podía sentir la tensión entre ellos. Era como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad, como esos momentos antes de una tormenta, cuando todo el mundo contiene la respiración. Estaban esperando algo, y ese algo tenía que ver conmigo. Llegamos al cementerio. Mi ataúd fue cargado por 6 colegas del Hospital San Vicente de Paúl, el doctor Ramírez, Patricia y otros 4 enfermeros con quienes había trabajado durante años. Los vi esforzarse con el peso, caminar lentamente por el sendero de grava hacia la parcela que Luz Amparo había comprado apresuradamente 2 días antes, parcela B247, bajo un árbol de samán que en cualquier otro momento habría considerado pintoresco. La gente se congregó alrededor de la tumba abierta. El padre Alejandro, un sacerdote joven del barrio Buenos Aires que había bautizado a Camila, comenzó la ceremonia. Sus palabras llegaban a mí distorsionadas, como si las escuchara bajo el agua. Hablaba de vida eterna,
de resurrección, de cómo yo estaba ahora en un lugar mejor. Si tan solo supiera. Fue cuando comenzaron a bajar mi ataúd a la tierra que todo cambió. Las sombras se movieron primero. Se acercaron más, formando un semicírculo a mi izquierda. Ya no estaban solas, más habían llegado durante el servicio, emergiendo de ninguna parte hasta que conté 8, 10, quizás 12 de ellas. Y entonces, por primera vez, una de ellas habló. Su voz era como metal oxidado arrastrándose sobre piedra, múltiples tonos superpuestos que hacían que cada palabra sonara como un coro discordante. Gustavo Arnaldo Cisneros, conocemos tus actos, conocemos tus secretos, conocemos la sangre que manchas tus manos. Me alejé instintivamente, pero descubrí que ya no podía moverme con libertad. Era como si estuviera atrapado en un espacio limitado, un círculo invisible del cual no podía escapar. Las figuras luminosas se movieron para interponerse entre las sombras, pero no atacaron. Simplemente esperaron. Otra sombra habló, esta con una voz que sonaba inquietantemente como la de mi padre muerto. ¿Recuerdas a Eliezer Montoya? ¿Recuerdas cómo murió por tu negligencia? ¿Recuerdas cómo lo cubriste? El nombre me golpeó como un puño físico. Eliezer Montoya. Por supuesto que lo recordaba. Era el secreto que había estado enterrando profundamente durante 2 años, el peso que cargaba en silencio, la culpa que ahogaba con trabajo y más trabajo. Había sucedido en marzo de 2019. Don Eliezer Montoya, 73 años, había llegado a urgencias con dolor torácico. Yo estaba exhausto, había trabajado 12 horas seguidas y cometí un error terrible. Confundí su medicación. Le administré la dosis equivocada de un anticoagulante. 3 horas después, don Eliezer sufría una hemorragia interna masiva. Para cuando nos dimos cuenta del error, ya era demasiado tarde. Pude haberlo reportado. Debí haberlo reportado. Pero el miedo me paralizó. El miedo a perder mi licencia, mi trabajo, mi reputación. Entonces, hice algo imperdonable. Alteré los registros médicos, cambié las dosis documentadas, hice que pareciera que don Eliezer había llegado ya con complicaciones graves, y nadie cuestionó nada. El papeleo se procesó como una muerte por causas naturales, complicaciones cardíacas. Su familia lloró y enterró a su padre sin saber nunca la verdad. Asesinato por negligencia y cobardía, siseó otra sombra. Itpo no fue el único. Imágenes comenzaron a aparecer en el aire a mi alrededor, como proyecciones holográficas de mi propia memoria. Vi al paciente al que traté con impaciencia, cuando llegó con síntomas que consideré exagerados, enviándolo a casa con un diagnóstico erróneo. Murió 2 días después de un infarto. Vi a la anciana a quien le hablé con dureza porque me molestaba su insistencia, su necesidad de explicar cada detalle de su historial médico. Le prescribí medicación sin escuchar completamente, sin notar que era alérgica a uno de los componentes. Vi los rostros de los pacientes a quienes traté no como seres humanos, sino como números, como casos, como interrupciones en mi día. Pero las sombras no se detuvieron ahí. Comenzaron a mostrar escenas de mi vida personal. Vi a Luz Amparo, hace 5 años, llorando en nuestra habitación después de que yo la había ignorado durante semanas, perdido en mi teléfono o mi cansancio, o mi simple falta de interés en escucharla. Vi a Daniela, a los 12 años, en su primera presentación escolar, buscándome entre el público, su rostro iluminándose cuando me vio llegar, y luego cayendo en decepción cuando vio que yo estaba respondiendo mensajes del hospital en lugar de prestarle atención. Vi a Sebastián, en su primer partido de fútbol importante, mirando hacia las gradas esperando verme, pero yo había cambiado mi turno y no llegué. Vi a Camila, con apenas 4 años, cayéndose de su bicicleta y corriendo hacia mí con las rodillas sangrando, y yo diciéndole, «No es nada, no seas dramática», sin siquiera levantarme del sofá. Negligencia, dijeron las sombras al unísono. Orgullo, arrogancia, frialdad, egoísmo, ira.
Cada palabra era una acusación, y cada acusación era verdadera. No podía negarlas. Cada escena que mostraban era real, sacada directamente de mi memoria, momentos que había justificado o ignorado o enterrado, pero que nunca habían desaparecido realmente. Por estas razones, proclamó la sombra más grande, la que parecía liderar a las demás, reclamamos esta alma. Le pertenece a la oscuridad, al castigo, a la expiación en el fuego que purifica a través del sufrimiento eterno. Fue entonces que las figuras luminosas finalmente hablaron. Su voz era completamente diferente a la de las sombras, clara como campanas de cristal, múltiple pero armoniosa, llenando el espacio con una resonancia que sentí vibrar en lo más profundo de mi ser espiritual. Las acusaciones son válidas, pero incompletas. Este ser también actuó con bondad, y entonces ellos también comenzaron a proyectar imágenes, pero éstas eran diferentes. Vi las noches que pasé despierto junto a pacientes moribundos que no tenían familia, sosteniéndoles la mano durante sus últimas horas porque nadie más lo haría. Vi la vez que doné mi salario completo de un mes para ayudar a pagar la operación de un niño cuyos padres no tenían recursos. Vi los momentos en que consolé a familias destrozadas, eligiendo las palabras correctas incluso en mi agotamiento. Vi a la anciana sin hogar, a quien traté con dignidad cuando llegó a urgencias, bañándola yo mismo, porque nadie más quería hacerlo, consiguiéndole ropa limpia de las donaciones del hospital. Vi también momentos más pequeños pero no menos significativos, la vez que defendí a una enfermera nueva de las críticas injustas de un médico senior, las veces que compartí mi almuerzo con colegas que habían olvidado traer comida, los turnos extra que tomé para que otros pudieran estar con sus familias en Navidad, las palabras de aliento que di a estudiantes de enfermería asustados en su primer día. Este ser causó daño. Continuaron las figuras luminosas, pero también alivió sufrimiento. Falló en su deber, pero también lo cumplió más allá de lo requerido. Actuó con egoísmo, pero también con abnegación. No es suficiente, rugieron las sombras. El bien no cancela el mal. Una vida salvada no resucita a un muerto por negligencia. Cierto, respondieron las luces con calma, pero el mal tampoco cancela el bien. El balance debe ser medido. Y así comenzó el debate sobre mi alma, con mi familia llorando sobre mi tumba, completamente ajena a la batalla metafísica que se libraba a metros de ellos. Las sombras argumentaban cada pecado, cada falla, cada momento de debilidad o crueldad. Las luces respondían con cada acto de compasión, cada sacrificio, cada momento en que elegí ser mejor de lo que tenía que ser. Pero yo sabía la verdad. Sabía que el balance no estaba a mi favor, porque en mi corazón, en esa parte más profunda de mí que no podía engañar, sabía que había más oscuridad que luz. Había vivido principalmente para mí mismo, justificando mi egoísmo con el cansancio del trabajo. Había causado un daño real y consciente al encubrir mi error con Don Eliezer. Había permitido que mi orgullo y mi arrogancia dañaran a las personas que más amaba. Las figuras luminosas lo sabían también. Podía verlo en cómo su brillo disminuía levemente con cada nueva acusación que no podían refutar completamente. No estaban perdiendo el debate, pero tampoco lo estaban ganando. Y en este tipo de balance, un empate no significaba libertad, significaba algo más complicado. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos en el tiempo real, una tercera presencia apareció. Esta era diferente a ambos bandos, no era ni luz ni oscuridad, sino algo intermedio, algo que contenía elementos de ambos. Tenía autoridad. Eso era inmediatamente claro. Tanto las sombras como las luces retrocedieron ligeramente ante su llegada. Suficiente, dijo con una voz que no admitía argumentos. El juicio de Gustavo Arnaldo Cisneros no puede completarse en este momento. Hay asuntos sin resolver. Hay deudas sin pagar. Hay lecciones sin aprender. ¿Qué propones?, preguntaron las sombras con desconfianza. ¿Un periodo de prueba, de comprensión? Debe enfrentar directamente el daño que causó. Debe buscar perdón donde sea posible.
Solo entonces podrá determinarse su destino final. Las luces brillaron más intensamente. Aparentemente satisfechas con esta decisión, las sombras gruñeron pero no protestaron. Era claro que esta entidad intermedia tenía autoridad sobre ambos bandos, autoridad que no cuestionarían. La figura se volvió hacia mí entonces, y por primera vez desde mi muerte, alguien me habló directamente. Gustavo Arnaldo Cisneros, has sido testigo de tu propio entierro. Has visto el dolor que tu partida causó, pero eso es solo el comienzo. Ahora debes ver más profundamente, debes enfrentar a aquellos que heriste. Debes comprender el peso completo de tus acciones. Solo entonces, cuando hayas verdaderamente comprendido, se determinará si mereces redención o condenación. ¿Cuánto tiempo? Logré preguntar, mi voz espiritual sonando débil y aterrada. El tiempo es irrelevante en este plano. Lo que importa es el proceso. Y tu proceso apenas comienza. Con esas palabras, todo cambió nuevamente. El cementerio se desvaneció, mi familia desapareció, las figuras luminosas y las sombras se disolvieron en la nada. Y yo me encontré en un lugar completamente diferente, un lugar que reconocí con un terror que traspasaba mi mismo ser espiritual. Estaba de pie en un pasillo del Hospital San Vicente de Paúl, y frente a mí, sentado en una silla de la sala de espera, estaba don Eliezer Montoya, viéndose exactamente como la última vez que lo vi con vida, momentos antes de administrarle la dosis incorrecta que terminaría matándolo. Me miró directamente, sus ojos ancianos llenos de una sabiduría que no había tenido en vida, y dijo simplemente, «Hola, Gustavo. Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». Ver a don Eliezer Montoya sentado en esa silla fue como recibir un golpe directo al pecho. Si hubiera tenido pulmones físicos, habría dejado de respirar. Si hubiera tenido un corazón latiendo, se habría detenido en ese instante, pero en mi estado espiritual el impacto fue aún más profundo, más visceral. Era como si cada fibra de mi ser no corpóreo gritara en reconocimiento de la deuda impagable que tenía con este hombre. Don Eliezer se veía exactamente como lo recordaba de aquel día fatal en marzo de 2019, cabello canoso, peinado cuidadosamente hacia atrás, bigote bien recortado, camisa a cuadros azules y grises metida dentro de pantalones de vestir oscuros. Siempre había sido un hombre que se preocupaba por su apariencia, incluso cuando llegó a urgencias con dolor torácico. La dignidad no se pierde ni en el hospital, le había escuchado decir a su esposa mientras lo acomodaban en la camilla. Ahora entendía que esa dignidad era algo que yo le había arrebatado con mi negligencia. «Siéntate, Gustavo», dijo don Eliezer, señalando la silla vacía junto a él. Su voz era amable, sin rastro de ira o resentimiento. De alguna manera, eso lo hacía todo peor. Me senté, o al menos intenté hacer el equivalente espiritual de sentarme. El pasillo del hospital a nuestro alrededor estaba vacío, silencioso de una manera antinatural. No había el usual bullicio de las urgencias, no había enfermeras corriendo, no había monitores pitando, no había familias ansiosas esperando noticias. Era solo nosotros dos, suspendidos en un momento fuera del tiempo. «Sé lo que hiciste», comenzó don Eliezer sin rodeos. «Sé que confundiste la dosis de heparina. Sé que mi muerte pudo haberse evitado. Y sé que después alteraste los registros para cubrirte. Quise hablar, quise defenderme, pero las palabras se atascaron en mi garganta espiritual. ¿Qué podía decir? ¿Qué excusa podía ofrecer que no sonara patética y vacía? Estabas cansado», continuó él, como si leyera mis pensamientos. «Habías trabajado 12 horas seguidas. Habías atendido a 32 pacientes ese día. Estabas al límite de tu resistencia física y mental. Todo eso es verdad». Asentí débilmente, aferrándome a esas verdades como si pudieran absolverme. «Pero nada de eso cambia lo que sucedió después», dijo, y su tono se volvió más firme, aunque nunca cruel. «El error humano es comprensible, Gustavo. Todos somos falibles, todos cometemos errores. Pero encubrirlo
falsificar documentos, permitir que mi familia viviera sin saber la verdad. Eso fue una elección consciente que hiciste no una vez, sino repetidamente durante 2 años. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos espirituales. No sabía que podía llorar en este estado, pero aparentemente el dolor y la culpa trascienden la forma física. Lo siento, susurré finalmente. Don Eliezer, lo siento tanto. Cada día desde entonces he vivido con ese peso. Cada noche cuando cerraba los ojos veía su rostro. Cada vez que pasaba frente a la sala donde murió, sentía que me ahogaba en culpa. «¿Y sin embargo nunca hiciste nada al respecto?», preguntó él. Tenía miedo, admití, y la verdad de esas palabras me quemó al salir. Miedo de perder mi licencia, mi trabajo, mi reputación. Miedo de decepcionar a mi familia, de no poder mantenerlos. Miedo de la cárcel, de las demandas legales. Pero sobre todo, miedo de enfrentar lo que realmente era. Un cobarde que valoraba su propia comodidad más que la verdad. Don Eliezer guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, había algo nuevo en su voz, algo que sonaba casi a compasión. «Colt, al menos ahora eres honesto, eso es un comienzo». Se puso de pie y me hizo un gesto para que lo siguiera. Comenzamos a caminar por el pasillo del hospital, pero con cada paso que dábamos, el entorno cambiaba. Ya no estábamos en el San Vicente de Paúl. Estábamos en una casa modesta en las afueras de Medellín, en el barrio Manrique. Reconocí el lugar por las fotografías que había visto en el expediente de Don Eliezer. Era su hogar, o había sido su hogar. Entramos a través de las paredes como fantasmas, porque eso es lo que éramos, y lo que vi dentro me destrozó de maneras que no sabía que eran posibles. Una mujer de aproximadamente 70 años estaba sentada en un sofá gastado, mirando fijamente una fotografía enmarcada. Era doña Marta, la viuda de don Eliezer. La había visto una vez, brevemente, cuando vino a recoger los efectos personales de su esposo. Recordaba haberle dado las condolencias de manera mecánica, evitando su mirada, apresurándome a escapar de su presencia porque cada segundo cerca de ella me recordaba mi culpa. Ahora la veía realmente por primera vez. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un moño simple. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero no eran las arrugas normales de la edad. Eran las líneas profundas del duelo, del llanto constante, de noches sin dormir. Sus ojos, hinchados y enrojecidos, miraban la fotografía de su esposo con una mezcla de amor y desesperación. «Llevamos 51 años casados», dijo don Eliezer en voz baja a mi lado. «Nos conocimos cuando ella tenía 16 y yo 18. Nos casamos a los 20. Criamos 4 hijos juntos. Enfrentamos pobreza, enfermedad, pérdidas, pero siempre juntos, siempre». Observé cómo doña Marta acariciaba suavemente el cristal del marco, sus dedos temblando. En la mesa frente a ella había frascos de pastillas. Me acerqué para leer las etiquetas: antidepresivos, ansiolíticos, pastillas para dormir. «Nunca había tomado medicación psiquiátrica en su vida», continuó don Eliezer. «Era una mujer fuerte, resiliente, pero perderme la quebró. Desarrolló depresión severa 3 meses después de mi muerte. Ha intentado suicidarse 2 veces. Sus hijos tienen que turnarse para quedarse con ella porque no confían en dejarla sola. El dolor en mi pecho espiritual se intensificó hasta volverse casi insoportable. Quise apartar la mirada, pero don Eliezer me obligó a seguir observando. La escena cambió. Ahora estábamos en otra casa, más grande, en un barrio mejor. Un hombre de unos 40 años estaba sentado en un escritorio, la cabeza entre las manos. Papeles se esparcían frente a él, facturas médicas, estados de cuenta bancarios, documentos legales. «Mi hijo mayor, Eliezer Jr., explicó don Eliezer, ingeniero civil. Tenía un buen trabajo, estaba construyendo su propia empresa. Pero cuando yo morí, todo cambió. Tuvo que hacerse cargo de los gastos de su madre, de las deudas que dejé, de mantener unida a la familia. Su empresa quebró, su matrimonio se está desmoronando por el estrés financiero.
Vi a la esposa de Eliezer Jr. entrar a la habitación. La discusión que siguió fue dolorosa de presenciar. Ella le reclamaba por poner a su madre antes que a su propia familia, por sacrificar su negocio, por llevarlos al borde de la ruina financiera. Él le gritaba que no entendía, que no podía abandonar a su madre, que era su responsabilidad. Terminó con ella saliendo de la casa con una maleta, llevándose a sus 2 hijos pequeños. Su matrimonio terminó 4 meses después de esta escena, dijo don Eliezer. Ve a sus hijos solo los fines de semana ahora. Perdió su casa, trabaja 2 empleos para pagar las deudas y mantener a su madre. Las escenas continuaron, cada una más devastadora que la anterior. Vi a la hija menor de don Eliezer, Claudia, de 30 años, sentada en el consultorio de un psicólogo, llorando mientras hablaba de cómo la muerte de su padre le había robado la capacidad de confiar en los médicos. Había desarrollado ansiedad severa sobre su propia salud y la de su familia. Llevaba a sus hijos al doctor por el más mínimo síntoma, aterrada de que un médico negligente pudiera matarlos como habían matado a su padre. Vi al nieto mayor de don Eliezer, un muchacho de 16 años llamado Santiago, que había sido el favorito del abuelo. Santiago había caído en depresión después de perder a don Eliezer. Sus calificaciones se desplomaron, comenzó a juntarse con malas compañías. En la escena que presenciamos, estaba siendo arrestado por posesión de drogas. Su madre, llorando, le gritaba: «¿Tu abuelo estaría tan decepcionado?» «Él me cuidaba después del colegio», explicó don Eliezer con voz quebrada. «Yo era quien lo ayudaba con las tareas, quien lo llevaba al fútbol, quien le enseñaba a ser un buen hombre. Sin mí, se perdió. Y nadie más en la familia tenía el tiempo o la energía para guiarlo, porque todos estaban lidiando con su propio dolor». Finalmente, la escena cambió una vez más. Estábamos de vuelta en la casa de doña Marta, pero en un momento diferente. Era de noche. Ella estaba arrodillada frente a un pequeño altar que había construido con fotografías de don Eliezer, velas y flores. Rezaba, su voz apenas un susurro. «Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste? Éramos tan felices. Íbamos a viajar cuando él se jubilara el próximo año. Íbamos a conocer Cartagena, a visitar a nuestros nietos más seguido, a disfrutar de los años que nos quedaban juntos. ¿Por qué nos arrebataste eso?» Sus sollozos llenaron la habitación, y entonces dijo algo que me partió completamente. A veces pienso que si hubiera estado más atenta, si lo hubiera llevado al hospital más temprano, si hubiera insistido en que viera a otro doctor, tal vez estaría vivo. Tal vez fue mi culpa. No, gemí, cayendo de rodillas junto a ella, aunque no podía verme ni escucharme. No fue tu culpa, fue la mía, solo mía. Don Eliezer se arrodilló a mi lado. Por primera vez desde que comenzó esta tortura necesaria, puso su mano en mi hombro. Podía sentirla sólida y real, a pesar de que ambos éramos espíritus. «Ella vive con esa culpa falsa», dijo suavemente, «porque nunca supo la verdad. Mis hijos viven creyendo que mi muerte fue inevitable, un acto de Dios o del destino. Nunca tuvieron la oportunidad de procesar la verdadera razón, de estar enojados con la persona correcta, de buscar justicia o al menos respuestas. Les robaste eso, Gustavo, les robaste el cierre». Lloré entonces como nunca había llorado en vida. Lloré por don Eliezer, por su viuda, por sus hijos y nietos. Lloré por las vidas que había destrozado con mi negligencia y mi cobardía. Lloré por la cadena de sufrimiento que se extendía mucho más allá de una sola muerte, tocando a docenas de personas de maneras que nunca había considerado. «Lo siento», repetí, una y otra vez, las palabras inadecuadas, pero lo único que tenía para ofrecer. «Lo siento muchísimo. Si pudiera deshacerlo, si pudiera cambiar lo que hice». «Pero no puedes», dijo don Eliezer, no con crueldad, sino con simple verdad. «El pasado está escrito, el daño está hecho. La pregunta ahora es, ¿qué harás con esta comprensión?» Me miró directamente a los ojos, y en su mirada vi algo que no esperaba. No exactamente perdón, pero algo cercano.
Comprensión, quizás, reconocimiento de mi humanidad quebrada. Te he mostrado el costo de tu error, continuó. Pero aquí está lo que necesitas entender, Gustavo. Yo no guardo rencor contra ti. La ira, el resentimiento, esas son emociones del mundo físico. Aquí, en este plano, veo más claramente. Veo que eras un ser humano imperfecto haciendo lo mejor que podías con las herramientas limitadas que tenías. Cometiste un error terrible y luego cometiste errores peores al intentar ocultarlo. Pero también veo los momentos en que fuiste bondadoso, compasivo, dedicado. ¿Cómo puedes no odiarme?, pregunté, genuinamente confundido. Yo te odiaría. Te quité tu vida, tu futuro, todo. Porque el odio solo me dañaría a mí ahora, respondió con una sabiduría que nunca poseería, y porque entiendo algo que tú estás apenas comenzando a comprender. Todos somos tanto el héroe como el villano en las historias de nuestras vidas. Tú mataste por negligencia, sí, pero también salvaste vidas con dedicación. Fallaste a tu familia en momentos cruciales, pero también los mantuviste y protegiste. La humanidad es compleja, Gustavo. El bien y el mal raramente son absolutos. Las escenas alrededor nuestro comenzaron a desvanecerse. Estábamos de vuelta en el pasillo del hospital, pero ahora se sentía diferente, menos opresivo, como si una verdad importante hubiera sido reconocida. Entonces, ¿qué hago ahora?, pregunté. ¿Cómo puedo hacer esto bien? No puedes, dijo don Eliezer simplemente, no en el sentido de borrar lo que pasó, pero puedes aceptar la responsabilidad verdadera. Puedes llevar esta lección contigo. Y si te dan otra oportunidad, en esta vida o en la siguiente, puedes elegir ser mejor. Se puso de pie para marcharse, pero me detuve con una última pregunta desesperada. ¿Me perdonas? Don Eliezer se detuvo. Pensó por un largo momento. Finalmente, dijo, te perdono por el error médico. Eras humano, estabas cansado. Las circunstancias conspiraron contra ti. Eso puedo perdonarlo. Pero perdonar el encubrimiento, las mentiras, esa es tu carga que llevar. Ese perdón tiene que venir de ti mismo, Gustavo. Tienes que perdonarte por ser lo suficientemente débil como para elegir la cobardía sobre la honestidad, y esa es la parte más difícil de todas. Con esas palabras, comenzó a alejarse, desvaneciéndose gradualmente en la luz al final del pasillo. Pero antes de desaparecer completamente, se dio vuelta una última vez. «Una cosa más», dijo. «Mis nietos, especialmente Santiago. Si alguna vez regresas, si alguna vez tienes la oportunidad, ayúdalos. No como expiación, no para aliviar tu culpa, sino simplemente porque es lo correcto. Ellos necesitan la guía que yo ya no puedo darles». Y entonces se fue, dejándome solo en el pasillo, que comenzaba a transformarse nuevamente. Pero esta vez sabía que lo que venía no sería sobre don Eliezer, sería sobre los otros a quienes había herido. Porque don Eliezer era solo el comienzo de las deudas que tenía que enfrentar. El pasillo del hospital se disolvió como humo, y de repente me encontré flotando en un espacio que no era exactamente un lugar. Era más bien un estado de ser, una dimensión donde el tiempo y el espacio funcionaban bajo reglas diferentes. A mi alrededor había algo que solo puedo describir como una membrana translúcida, como si estuviera dentro de una burbuja gigante que separaba diferentes realidades. Frente a mí apareció nuevamente la figura que había arbitrado la disputa entre las luces y las sombras en mi entierro. Ahora podía verla con más claridad. No era ni completamente masculina ni femenina, ni joven ni vieja. Era simplemente presencia, autoridad, equilibrio perfecto entre misericordia y justicia. «Has visto el daño que causaste», dijo la figura con esa voz que resonaba en múltiples dimensiones. «Has enfrentado a quien más heriste. Has comenzado a comprender el peso verdadero de tus acciones y tus omisiones. Pero tu jornada no ha terminado, Gustavo Arnaldo Cisneros». «¿Qué más tengo que ver?», pregunté, mi voz espiritual cargada de agotamiento. «¿Cuánto más tengo que sufrir?». «El sufrimiento no es el objetivo», respondió la figura. «La comprensión
lo es. Y hay una comprensión final que debes alcanzar antes de que se tome una decisión sobre tu destino. La membrana translúcida a mi alrededor comenzó a cambiar de color, de transparente a un azul profundo, luego a violeta, y finalmente a un blanco brillante que no lastimaba los ojos a pesar de su intensidad. Sentí una atracción magnética, como si algo estuviera tirando de mi esencia espiritual en una dirección específica. «Tu cuerpo no ha sido enterrado todavía», dijo la figura, y sus palabras me confundieron completamente. El proceso de cremación estaba programado para el día siguiente a tu entierro, pero hubo una complicación. «¿Qué tipo de complicación?», pregunté, sin entender a dónde llevaba esto. «Tu misión en la tierra no estaba completa. Hay lecciones que solo puedes aprender en la carne, no en el espíritu. Hay deudas que solo puedes pagar con acciones, no con remordimiento. Y hay personas que necesitan lo que solo tú puedes darles ahora que has visto más allá del velo». Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba diciendo, sentí un tirón violento, como si un gancho gigante se hubiera enganchado en mi centro y me estuviera arrastrando hacia abajo, hacia atrás, hacia algo denso y pesado y dolorosamente físico. El Hospital San Vicente de Paúl se materializó a mi alrededor, pero no estaba flotando sobre mi cuerpo esta vez. Estaba siendo succionado hacia él como agua por un desagüe. Vi la habitación de la morgue del hospital, las luces fluorescentes parpadeantes, las paredes de azulejos blancos, las mesas de acero inoxidable, y sobre una de esas mesas estaba mi cuerpo, cubierto con una sábana blanca. La resistencia fue instintiva e inmediata. No quería volver. Regresar a ese cuerpo significaba regresar al dolor, a la limitación, a la mortalidad. Pero la fuerza que me jalaba era implacable, más poderosa que cualquier voluntad que pudiera ejercer. El impacto fue como chocar contra un muro de concreto a alta velocidad. De repente estaba de vuelta dentro de mi cuerpo, y todo era agonía. Los pulmones destruidos por COVID intentaban expandirse y fallaban. El corazón que había dejado de latir luchaba por recordar su ritmo. Cada órgano, cada célula, cada terminación nerviosa gritaba en protesta. Pero lo peor era la oscuridad. No podía abrir los ojos. No podía mover ni un solo músculo. Estaba completamente paralizado dentro de mi propio cuerpo, consciente pero incapaz de comunicar esa conciencia. Era como estar enterrado vivo en mi propia carne. Escuché voces amortiguadas, pasos acercándose, la sábana siendo retirada, y entonces un grito ahogado. «Doctor Ramírez, venga rápido, hay signos vitales». Más pasos corriendo, manos presionando mi cuello, buscando pulso, el sonido de un monitor siendo conectado, el pitido débil e irregular de un corazón que apenas funcionaba, pero que funcionaba. «Imposible». Escuché la voz incrédula del doctor. «Ramírez, lo declaramos muerto hace 4 días. Presenció su propio entierro». «¿Cómo?» «La temperatura corporal es de 32 grados», reportó una voz de mujer que reconocí como de Patricia. «Saturación de oxígeno al 65%. Presión arterial 70/40. Doctor, está vivo, pero apenas». El caos estalló a mi alrededor. Me movieron de la mesa de la morgue a una camilla. Sentí el frío del hospital, luego el movimiento rápido mientras me transportaban. Más voces, órdenes siendo gritadas, el sonido familiar de la UCI, que había sido mi lugar de trabajo durante tantos años y que ahora sería mi prisión durante mucho tiempo. Me intubaron nuevamente. Conectaron docenas de monitores y cables. Bombearon medicamentos a través de mis venas. Y todo el tiempo yo estaba atrapado dentro, consciente de cada procedimiento, pero incapaz de responder, de mover un dedo, de parpadear, de hacer cualquier cosa que indicara que estaba despierto dentro de este cuerpo casi muerto. Pasaron horas, o tal vez días. El tiempo se volvió elástico, sin significado. Flotaba dentro y fuera de la conciencia, pero nunca completamente inconsciente como debería estar alguien en coma.
Escuchaba las conversaciones de los médicos, las teorías que proponían para explicar lo inexplicable. Síndrome de Lázaro, sugirió uno, casos documentados de personas declaradas muertas que espontáneamente reanudan la circulación. Después de 4 días, respondió otro con escepticismo. Los casos de Lázaro ocurren minutos después de la resucitación fallida, no días. Esto es, no tengo explicación para esto. ¿Daño cerebral?, preguntó Patricia con voz preocupada. Extenso, respondió el doctor Ramírez con tono sombrío. 4 días sin oxígeno adecuado. Incluso si sobrevive, las probabilidades de recuperación neurológica significativa son prácticamente 0. En el mejor de los casos, estamos viendo un estado vegetativo permanente. Quise gritar que estaba consciente, que podía escucharlos, que mi cerebro funcionaba perfectamente bien, a pesar de lo que sus escáneres mostraran, pero mi cuerpo se negaba a obedecer cualquier comando. Fue en el 3er día después de mi resurrección, cuando finalmente sentí el primer movimiento voluntario. Un dedo. El índice de mi mano derecha se movió apenas 1 milímetro, pero se movió. Patricia estaba a mi lado y ajustando una de las vías intravenosas, y lo notó inmediatamente. Doctor, su dedo se movió. Más pruebas, más esperanza cautelosa, lentamente, dolorosamente. Durante las siguientes semanas, comencé a recuperar el control de mi cuerpo. Primero los dedos, luego las manos, luego los brazos. Los ojos fueron lo siguiente. Y cuando finalmente pude abrirlos y ver las caras de mis colegas mirándome con una mezcla de asombro y terror reverencial, vi lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero el camino a la recuperación fue brutal. Mis pulmones estaban destruidos, cicatrizados permanentemente por COVID. Necesitaba oxígeno suplementario constantemente. Cada respiración era un esfuerzo consciente, como tratar de inhalar a través de una pajilla tapada. Los médicos estimaron que había perdido el 40% de mi capacidad pulmonar y que nunca la recuperaría completamente. La fisioterapia fue tortura. Músculos que no habían sido usados en semanas se negaban a cooperar. Aprender a caminar nuevamente fue como ser un bebé, tambaleándome con pasos inciertos, cayendo constantemente, frustrándome hasta las lágrimas por la simple incapacidad de moverme de la cama a una silla sin ayuda. Luz Amparo vino a verme el día que finalmente pude hablar. Habían pasado 5 semanas desde mi muerte y resurrección. Cuando entró a la habitación y me vio despierto, con los ojos abiertos y una pequeña sonrisa en mi cara, se detuvo en la puerta como si hubiera visto un fantasma, lo cual, supongo, técnicamente había visto. «Gustavo», susurró, su voz quebrándose. «¿Realmente eres tú?» «Soy yo, mi amor», logré decir. Mi voz ronca por semanas de desuso y el daño de la intubación prolongada. Regresé. Corrió hacia mí entonces, abrazándome con una fuerza que hizo que mis costillas protestaran, pero que no me importó en absoluto. Lloró contra mi pecho, sus lágrimas empapando la bata de hospital. Y yo lloré también, sosteniendo a esta mujer que había soportado tanto, que había llorado mi muerte, que había intentado ser fuerte por nuestros hijos, mientras su propio mundo se desmoronaba. Pensé que te había perdido. ¿Sollozó? Te enterramos, Gustavo. Te dijimos adiós. ¿Cómo es esto posible? No lo sé, mentí, porque ¿cómo podía explicarle la verdad? ¿Cómo podía decirle sobre las sombras y las luces, sobre don Eliezer Montoya, sobre el juicio que había enfrentado? Pero estoy aquí, y todo va a cambiar, Luz Amparo. Te lo prometo. Yo voy a cambiar. Mis hijos vinieron después. Daniela entró primero, cautelosa, como si yo pudiera desaparecer si se acercaba demasiado rápido. Cuando finalmente llegó a mi lado y tomó mi mano, vi en sus ojos todas las preguntas que tenía, todas las dudas, toda la confusión de tener de vuelta a un padre que había llorado y enterrado. «¿Papá?», dijo suavemente. «¿De verdad eres tú?» «Soy yo, mi princesa», respondí, usando el apodo que no había usado en años porque me había parecido demasiado infantil para una adolescente. Y siento mucho no haber estado ahí para ti como debí. Siento todas las veces que puse el trabajo primero,
todas las presentaciones que me perdí, todas las conversaciones que nunca tuvimos. Sus lágrimas comenzaron a fluir entonces, y nos abrazamos mientras ella lloraba años de negligencia emocional que finalmente estaba reconociendo. Sebastián fue más reservado, más cauteloso. Se quedó en la puerta, mirándome como si yo fuera un extraño, y supongo que en cierto sentido lo era. El padre que había conocido nunca habría admitido debilidad, nunca habría llorado, nunca habría pedido perdón. Sé que no fui el padre que necesitabas, le dije directamente. Sé que me perdí tus partidos, que no te enseñé las cosas que un padre debe enseñar a su hijo. Pero si me das una oportunidad, quiero intentarlo de nuevo. Quiero conocerte realmente, Sebastián. No como una obligación o una responsabilidad, sino como mi hijo a quien amo y de quien quiero ser parte de su vida. Algo en mis palabras lo rompió. Corrió hacia la cama y me abrazó con la fuerza desesperada de un niño de 12 años que había perdido a su padre y milagrosamente lo había recuperado. Camila fue la última. Mi pequeña de 7 años entró tímidamente, medio escondida detrás de Luz Amparo. Me miró con esos ojos grandes y asustados, sin estar segura de si debía acercarse. «Hola, mi amor», dije suavemente. «¿Me das un abrazo?» Corrió entonces, sin la cautela de sus hermanos mayores, con la fe simple de un niño que no cuestiona milagros. Se trepó cuidadosamente a la cama, evitando los cables y tubos, y se acurrucó contra mi costado. «Te extrañé, papi», susurró. «Rezaba todas las noches para que regresaras. Y aquí estoy», respondí, besando su cabeza. «Ay, nunca más te voy a dejar, mi cielo». Nunca más. Fueron necesarios 3 meses más de hospitalización y rehabilitación antes de que pudiera irme a casa. 3 meses de terapia física brutal, de aprender a vivir con pulmones permanentemente dañados, de ajustarme a una nueva realidad donde subir un tramo de escaleras me dejaba sin aliento y necesitaba siestas regulares para funcionar. Pero durante esos 3 meses tomé una decisión que sabía sería difícil, que podría costarme todo, pero que era absolutamente necesaria si quería vivir con algún tipo de integridad. Le pedí al doctor Ramírez que arreglara una reunión con la familia Montoya. «¿Estás seguro de esto?», me preguntó, su rostro mostrando preocupación genuina. «Gustavo, si admites negligencia médica, podrías enfrentar consecuencias legales severas. Podrías perder tu licencia, tu trabajo. Podrían demandarte civilmente, incluso presentar cargos criminales». «Lo sé», respondí con calma. «Y lo merezco todo, pero ellos merecen la verdad. Don Eliezer merece que finalmente sea honesto sobre lo que pasó». La reunión se llevó a cabo en una sala de conferencias del hospital 2 semanas después de que salí. Doña Marta estaba ahí, junto con Eliezer Jr. y su hermana Claudia. Los vi entrar, sus rostros llenos de confusión sobre por qué un enfermero que supuestamente había muerto y resucitado quería reunirse con ellos. Les conté todo, cada detalle doloroso, la confusión de la dosis, el encubrimiento, la falsificación de registros. Les conté sobre mi cobardía, sobre las 2 años que viví con ese secreto comiéndome por dentro. No busqué justificaciones, no intenté minimizar mi responsabilidad. Simplemente dije la verdad, completa y sin adornos. El silencio que siguió fue aplastante. Doña Marta me miraba con una mezcla de horror y algo más, algo que tardé un momento en identificar. Alivio. Alivio de finalmente saber de que la culpa que había cargado sobre la muerte de su esposo tenía un destino real. Eliezer Jr. fue el primero en hablar. «¿Por qué ahora?», preguntó, su voz temblando entre la ira y algo más. «¿Por qué después de 2 años? ¿Por qué después de volver de entre los muertos?» «Porque vi lo que mi silencio les hizo», respondí honestamente. «Vi cómo destruyó a su familia, y porque si realmente he recibido una segunda oportunidad en la vida, necesito usarla para ser honesto, sin importar el costo». «Nos debes más que honestidad», dijo Claudia con voz fría. «Nos debes años de dolor innecesario. Nos debes el tiempo que mi madre pasó culpándose a sí misma. Nos debes las lágrimas, el sufrimiento, todo». «Tienen razón», asentí. «Y nunca podré pagarlo completamente.
pero puedo empezar. Puedo usar lo que me queda de vida para ayudar a su familia de cualquier manera que me permitan. Puedo trabajar con su nieto Santiago, ofrecerle la guía que su abuelo ya no puede dar. Puedo compartir mi historia para que otros médicos y enfermeros nunca cometan mi error. No puedo deshacer el daño, pero puedo intentar crear algo positivo de toda esta tragedia. La reunión terminó sin resolución clara. La familia Montoya necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué hacer con la información. Finalmente presentaron una demanda civil, como era su derecho. Perdí mi licencia de enfermería de forma permanente. Mi historia se volvió pública, un caso de estudio en conferencias médicas sobre la importancia de admitir errores. Pero algo cambió en mí durante ese proceso. La vergüenza que esperaba sentir, el miedo a ser expuesto, nunca llegaron. En su lugar, había una paz extraña. La paz de finalmente vivir en la verdad, sin secretos que cargar, sin mentiras que mantener. Comencé a trabajar como voluntario en grupos de apoyo para profesionales de salud que lidiaban con culpa por errores médicos. Compartía mi historia abiertamente, sin esconder nada. Y descubrí que había docenas, cientos de médicos y enfermeros cargando secretos similares, viviendo con culpa que los estaba destruyendo. Mi honestidad les dio permiso para buscar ayuda, para admitir sus propios errores, para comenzar su propio proceso de sanación. Con Santiago Montoya, el nieto de don Eliezer que había caído en drogas y problemas, establecí una relación de mentoría. Al principio fue difícil, lleno de desconfianza y resentimiento comprensible, pero lentamente, con paciencia y consistencia, comenzamos a construir algo. No podía reemplazar a su abuelo, nunca intenté hacerlo, pero podía estar presente, podía escuchar, podía ofrecer la guía que necesitaba desesperadamente. Con mi propia familia, cada día era un esfuerzo consciente de ser mejor. Dejé mi teléfono en otra habitación durante las cenas. Asistí a cada partido de Sebastián, incluso cuando mi cuerpo dañado protestaba por estar sentado en gradas incómodas durante horas. Tuve las conversaciones difíciles con Daniela sobre sus miedos y sueños para el futuro. Leí cuentos a Camila todas las noches, incluso cuando el cansancio me hacía querer simplemente colapsar en la cama. Y con Luz Amparo reconstruimos nuestro matrimonio pieza por pieza. Terapia de parejas, conversaciones honestas sobre años de negligencia emocional, citas nocturnas donde realmente nos mirábamos y nos escuchábamos mutuamente. No fue fácil, y hubo días en que ambos queríamos rendirnos, pero ella había enterrado a su esposo y lo había recuperado de entre los muertos. Si eso no era señal de que merecíamos una segunda oportunidad, ¿qué lo era? Ahora, sentado en mi pequeño apartamento en Medellín, 2 años después de mi muerte y resurrección, reflexiono sobre todo lo que pasó. Mi cuerpo nunca se recuperó completamente. Todavía necesito oxígeno suplementario por las noches. Todavía me canso fácilmente. Probablemente viviré menos años que si COVID nunca me hubiera tocado. Pero estoy vivo, realmente vivo, quizás por primera vez. Vivo con propósito, con honestidad, con amor. La muerte me enseñó a vivir. El juicio espiritual que enfrenté me dio claridad que nunca tuve en 42 años de existencia. No sé por qué me dieron esta segunda oportunidad. No sé si fue Dios, el universo, o simplemente un fenómeno médico inexplicable. Pero sé esto: ningún alma está verdaderamente perdida si hay arrepentimiento genuino. Ningún error es tan grande que no pueda ser enfrentado con honestidad. Y ninguna vida es tan dañada que no pueda ser reconstruida con esfuerzo consciente y consistente. Mi nombre es Gustavo Arnaldo Cisneros. Morí de COVID durante 4 días. Presencié mi propio entierro. Enfrenté el juicio de mi alma y regresé para contar la historia. No para asustar a la gente o impresionarlos con un milagro, sino para compartir una verdad simple. Nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. Nunca es demasiado tarde para ser honesto. Nunca es demasiado tarde para buscar redención. La muerte no es el final, es apenas el comienzo de la verdadera comprensión. Y si tienes la suerte de regresar, como yo,
Usa cada segundo para vivir con la integridad que debiste tener desde el principio, porque en el otro lado, cuando finalmente cruces de forma permanente, no podrás esconderte de la verdad de quien realmente fuiste. Así que mejor asegúrate de que esa verdad sea algo con lo que puedas vivir, o en mi caso, morir.